adoramos en espíritu y verdad, dice que el Padre a ellos anda buscando. Entonces cuando Dios mira de los cielos y ve un adorador en espíritu y en verdad, el Padre está buscando esa adoración. Amén. Hechos de los Apóstoles capítulo 19, versículo 1 en adelante, dice lo siguiente. Pablo estaba en Efesios, dice que aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Amén. Cerramos nuestros ojos, oramos a Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo, por cantarte, por alabarte, Señor. Pero ahora, al hablar y oír tu palabra, te pedimos primeramente convicción, Señor. Espíritu Santo, trae convicción de lo que vamos a escuchar, de lo que vamos a hablar, porque la convicción trae la credibilidad de lo que estoy escuchando, y si lo creo, lo puedo recibir, y si lo creo, eso puede pasar en mi vida, y si lo creo, Señor, eso puedo ser el próximo en recibir lo que voy a escuchar, Señor. Padre, en esta hora ubica y conecta nuestra fe, la fe que hay en cada uno de mis hermanos, con tu palabra. Tu palabra dice, Señor, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y en esta hora vamos a hablar tu palabra, Señor, que al hablar tu palabra, esa fe, Señor, venga al corazón de mis hermanos, que esa fe venga al corazón de cada uno de mis hermanas y hermanos, Señor. Padre Celestial, para que ellos puedan recibir, no escuchar. No solamente se quede con que escucharon un mensaje de domingo, no solamente se quede con que escucharon una palabra, no, que ellos puedan recibir lo que están escuchando, Señor, porque este es el propósito de tu palabra, que recibamos lo que tu palabra habla en nuestras vidas, Señor. Padre Celestial, y en esta hora rompo, Padre Celestial, con todo estupor, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, declaro que sean abiertos, Señor. Todo espíritu antagónico, en el nombre de Jesús, lo ato y lo sujeto en el nombre de Jesús. Padre, traigo la voluntad, Señor, al cuerpo, y la mente, Señor, a la obediencia de Cristo, en el nombre de Jesús, Señor. Y declaramos inoperante, desarticulamos toda hora de las tinieblas, desarticulamos todo pensamiento que no proviene de ti en esta hora, desarticulamos, Señor, las estructuras del hombre, desarticulamos las estructuras humanas, desarticulamos las estructuras, los diseños que tenemos implantados, la estructura, Señor, religiosa. La rompemos de nuestra mente en el nombre de Jesús. La rompemos de nuestro cuerpo en el nombre de Jesús. La rompemos de nuestros corazones en el nombre de Jesús. Declaramos libertad en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, para alabanza y gloria de tu nombre, Señor. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Hácelo fuerte porque es para el Señor. Creo que el Señor merece un fuerte aplauso. Si tienes que decir gloria a Dios, diga gloria a Dios. Aleluya, Cristo vive. A Él no le molesta que le adoren. Amén. Yo leí esta escritura y digo, qué triste y qué preocupante que hayan discípulos, que Pablo se encuentra con discípulos. No eran cualquier persona, eran discípulos, habían sido bautizados, predicaban a Jesús. Escuche bien, no eran personas que no tenían conocimiento de Cristo, pero no habían recibido el Espíritu Santo. ¿Te imaginas predicar sin el que convence del pecado? ¿Te imaginas predicar sin el que revela a Cristo en sus corazones? Habían escuchado de Cristo, pero Cristo no se había revelado en su corazón. Puede ser que tú escuches de Cristo y Cristo no se revele en tu corazón. Puede ser que seas discípulo, que vayas a la iglesia, escucharte de Cristo, pero Cristo no se reveló en tu corazón. Porque cuando Cristo se revela en tu corazón es producto del Espíritu Santo en tu vida, aleluya.
El Espíritu Santo revela a Cristo en el corazón. El Espíritu Santo es el que convence de pecado. El Espíritu Santo es el que trae la plenitud de Cristo a nuestras vidas. Pero estos discípulos estaban predicando, estaban hablando de un Cristo que no se había revelado en sus corazones. Bautizarse no es solamente decir, me bauticé. Bautizarte es una apertura espiritual. Jesús está hablando con Nicodemo y él le dice que no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Eso es una introducción a un reino espiritual. El que se bautice, que no se bautice, dice Jesús, no puede ver el reino de Dios. Pero Jesús va más profundo, le dice Nicodemo, de cierto te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque el reino de Dios es un reino espiritual. Dios es espíritu. Es por eso que Él demanda que nuestra adoración sea en espíritu. Es por eso que Él demanda que nuestra oración sea en espíritu. Porque no puedo conectarme a un reino espiritual desde mi alma. No puedo conectarme a un reino espiritual desde mi corazón, sino desde el espíritu que Dios me puso por dentro. Porque ese espíritu me conecta con el Padre. Porque ese Espíritu Santo trae la voluntad del Padre a mi vida. Porque ese Espíritu Santo trae la revelación del Padre a mi vida. Pablo está allí y dice, ¿cómo puede ser que ustedes estén predicando, que ustedes estén hablando, que ustedes sean discípulos y no conozcan al Espíritu Santo? Qué triste es que vayamos a la iglesia, qué triste es que cantemos a Jesús, que adoremos a Dios, pero no conozcamos al Espíritu Santo en nuestra vida. La Escritura denota en Génesis 1:1 que antes que Dios creara todas las cosas, el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo se mueve de acorde a la palabra de Dios. Dios habló y hubo una creación de lo que Dios habló. Entonces necesitamos entender que Jesucristo tiene que ser revelado en el corazón. Dile a la persona que está a tu lado, Jesucristo, vamos con fe, como para que lo creas, Jesucristo tiene que ser revelado en tu corazón. Porque cuando sea revelado en tu corazón, dígalo, porque cuando sea revelado en tu corazón, entonces conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Amén. Lo que te liberta es el conocimiento de la verdad, no el escuchar de la verdad. Tú puedes escuchar que Jesús es el camino, la verdad y la vida, pero hasta que no se te revele como el camino, como la verdad y la vida, tú no tendrás la vida, porque se tiene que revelar en tu corazón. Y el Espíritu Santo es el que revela a Cristo en nuestros corazones. El Espíritu Santo es el que manifiesta la voluntad de Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo es el que convence de pecado. Y vamos a ir a San Juan 16, del 8 al 11. San Juan 16, del 8 al 11. Es poderosa la palabra porque revela que Dios no está conectado con tu alma, sino con tu espíritu. Porque si Dios se conectara con nuestra alma, se conectaría a nuestra tristeza, se conectaría a nuestro enojo, se conectaría a nuestra ira. Pero como no está conectado con nuestra alma, está conectado con nuestro espíritu, te tiene que hacer salir de ese estado almático y natural para que te conectes con la parte espiritual de Dios. Alábalo al Señor, diga gloria a Dios, diga Cristo vive, porque Él está aquí. Amén. 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 Vamos, gloria a Dios, Él está aquí. San Juan 16, del 8 al 11. Mire, acá revela Cristo quién es el que convence de pecado. O sea que una persona no puede arrepentirse de sus pecados si no es convencida de sus pecados. Y el que te convence de pecado se llama Espíritu Santo de Dios. No es que una persona ponga esfuerzo en arrepentirse. Necesita el que lo convence de ese pecado. Y San Juan 16, del 8 al 11, dice lo siguiente. Y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más,
y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Dice el 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Ahora, ¿quién es la verdad? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. O sea que el Espíritu Santo me lleva a la verdad de Jesús, a conocer a Jesús en plenitud, a conocerlo a la estatura de un varón perfecto, a conocer toda la plenitud de Cristo. El Espíritu Santo, lo primero que hace, Él trabaja con la palabra de Dios. El Espíritu Santo no habla por su propia cuenta. Porque dice la palabra, Él me glorificará, dice Jesús, hablando del Espíritu Santo, porque tomará lo mío, de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces necesitamos al Espíritu Santo primeramente, porque no podemos recibir salvación si Él no nos convence de pecado. Cuando usted escucha la palabra, cuando usted escuchó el mensaje del Evangelio, el Espíritu Santo puso fe en su corazón para creer en la palabra de Dios. Lo reveló y la condición en la que usted estaba y que necesitaba a Cristo. Entonces, como Él reveló la condición de nuestro corazón y que necesitamos a Cristo, nos convenció de pecado, para que creyéramos en Jesús y lo confesáramos con nuestra boca y lo creyéramos en nuestro corazón. Entonces, vemos que el Espíritu Santo de Dios es fundamental. Ahora la pregunta, ¿cómo estas personas que estaban hablando de Jesús tuvieron convicción de pecado si no conocían al Espíritu Santo? ¿Cómo puede ser una persona discípulo y no recibe al Espíritu Santo? Yo me preguntaba, ¿cómo estas personas fueron hechas discípulos si no tenían el que revela a Cristo en el corazón? ¿Sabes que la religión no es lo mismo que la relación? ¿Sabes que ir a la iglesia no es lo mismo que estar en Cristo? Porque la palabra dice que ninguna condenación hay para los que van a la iglesia, no, para los que están en Cristo Jesús. Estar en Cristo impide que tú vivas en condenación. ¿Por qué? Porque vives en la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, cuando tú estás en el Espíritu, cuando tú andas en el Espíritu y vives en el Espíritu, no vives de acuerdo a lo que tú sientes. No vives de acuerdo a lo que tú piensas, porque no tienes tu mente. Dice que tenemos la mente de Cristo. Ahora, ¿quién forma la mente de Cristo en nosotros? El Espíritu Santo y la palabra nos llevan al conocimiento y a un cambio de mentalidad en nuestra manera de pensar. Y si mi manera de pensar cambia, y si mi manera de sentir cambia, entonces mi manera de vivir va a cambiar. Porque ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo, sino que Cristo vive en mí. Para decir eso, Pablo está diciendo, hace tiempo que murió Pablo y hace tiempo que vive Cristo en mí. Lo que yo estoy haciendo de predicar la palabra, lo que yo estoy haciendo de predicar aún bajo azote, aún bajo apedreada y persecuciones, no es en mi fuerza, es que Cristo vive en mí por medio de su Espíritu Santo. Es que aunque yo no quiera predicar, dijo Pablo, ay de mí si no predico. Aunque yo no quiera hablar, ay de mí si yo no hablo. Me impusieron una necesidad de hablar, un deseo tan grande de hablar la palabra de Dios. A Pablo no había nadie empujándolo a predicar a Cristo, tenía una necesidad de hablarlo. Y eso lo produce el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu de Dios es el que te llena, es el que te sana, es el que te liberta en el cuerpo, en el alma, es el que te da vida espiritual. ¿Cómo podemos nosotros conocer de Jesús y no tener al Espíritu Santo? Pablo entra en cuando escucha esto, él dice, ¿cómo puede ser? ¿En qué fueron bautizados? Y dice, no, es que nos bautizaron en el bautismo de Juan, de arrepentimiento. Juan preparó el camino del que había de venir. Dice que fueron bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, cuando ellos reconocen, porque el primer paso para recibir el Espíritu Santo es reconocer que no lo tengo. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que no tengo el Espíritu Santo? Si yo no vivo de acuerdo a la palabra de Dios, si el Espíritu Santo no me guía a la santidad, si el Espíritu Santo no me guía a la comunión con la presencia, a guardar la palabra de Dios, entonces yo puedo sentir al Espíritu Santo, pero no vivir en el Espíritu. ¿Cómo puede decir esto, pastor? Claro, porque en Génesis 1:1 el Espíritu se movía, pero no había vida.
El Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, pero la tierra estaba desordenada. No habían plantas, no habían árboles, nada había, porque no había orden. Cuando Dios habló, el Espíritu comenzó a ordenar de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces veo que el Espíritu Santo trabaja de acuerdo a la palabra de Dios. Todo lo que Dios habla, Él lo viene a manifestar. Entonces cuando Dios habló, comenzó a ordenar, comenzó a preparar la tierra. Él dijo, sea la luz. Ahora la pregunta es, ¿qué luz resplandeció si el sol no había sido creado? Si el sol apareció en el cuarto día, ¿qué luz fue la que resplandeció si las estrellas no habían sido creadas? La luz de la gloria de Dios. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Cuando resplandece la luz de la verdad separa las tinieblas. Dios se dio cuenta que cuando resplandeció la luz no podía tener comunión con las tinieblas. Hubo una separación. Es que las tinieblas duran cuando tú prendes la luz. Tu casa está en la oscuridad hasta que tú prendes la lámpara, el bombillo, el foco y le das a la tecla. La luz disipa la oscuridad. Entonces cuando Cristo se revela en mi corazón, las tinieblas comienzan a irse. Los malos pensamientos comienzan a irse. Los malos deseos comienzan a irse. Los malos sentimientos comienzan a irse porque ahora se ha revelado en mi corazón. Lo siguiente que pasa es que Dios comienza a ordenar. Porque yo no puedo ser ordenado si primero no soy alumbrado. Entonces si Cristo alumbró mi corazón, entonces ahora el Espíritu Santo va a trabajar alineado a la palabra para ordenar mi vida. Lo primero que haces tú es recibir a Cristo en tu corazón. Recibiste la luz, se te reveló en el corazón. Y el Espíritu Santo, una vez que se reveló Cristo en tu corazón, comienza a ordenar tu vida. Comienza a cambiar parámetros de tus actitudes, de nuestras actitudes. Comienza a corregirnos. El Espíritu Santo sabe que te guía. Jesús dijo, Él los guiará a toda la verdad y a toda justicia. Entonces que el Espíritu Santo te guía, que tú camines en justicia y camines en la verdad de Cristo. Y cuando yo camino en justicia y en la verdad de Cristo, ya no camino como yo quiero, sino camino como Él quiere. Ya no camino como yo sentía, como yo pienso. Ya no digo lo que yo pienso, lo que yo siento. Ahora digo lo que Él dice, lo que Él habla. Porque tengo en mi corazón la luz de Cristo. La luz separó las tinieblas que habían en mí. La palabra comenzó a ordenarme. Cada vez que tú escuchas la palabra y vas a la palabra es espíritu. Está escrita, pero fue revelada en el espíritu. Jesús dijo, mis palabras, no dijo son letras, dijo espíritu y vida son. Le dijo a sus discípulos, ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cómo que la palabra te limpia? Sí, porque la palabra es espíritu y cuando alguien le está hablando, el espíritu de la palabra comienza a trabajar en tu corazón, comienza a trabajar en tu mente, comienza a trabajar en tus emociones y entonces comienzas a vivir lo que estás escuchando, comienzas a vivir lo que estás leyendo, comienzas a vivir lo que se está predicando, aleluya. Dios quiere Él vivir en tu corazón, Él vivir en tu cuerpo, Él vivir en tu mente. Él quiere tener el dominio y control total de nuestras vidas. Porque la palabra dice que los que andan en el Espíritu, estos son hijos de Dios. Pero ¿cómo? Si no dice la Escritura que a todos los que creyeron en su nombre de Dios potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí, porque el primer paso es creer, pero el segundo es andar en el Espíritu. Porque la salvación que recibiste la puedes perder. Pablo dijo, no contristéis, no entristezcáis al Espíritu Santo, el cual es el sello de vuestra redención. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Cristo venga, solamente va a llevar a aquellos que andan en el Espíritu, aquellos que están llenos del Espíritu Santo de Dios, aquellos que están llenos de la presencia de Dios, aquellos que se guardaron, aquellos que vivieron en la llenura, que tienen aceite en la lámpara, que tienen aceite en la vasija, aleluya, que están continuamente buscando a Dios y esperando su venida. Entonces el primer paso para tener a Cristo es creer, pero el segundo paso para cuidar mi salvación es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu, dijo el apóstol Pablo, y no satisfagan los deseos de la carne. O sea que los deseos de la carne se comienzan a satisfacer y los comienzo a deleitar cuando no ando en el Espíritu. O sea que cuando yo no ando en el Espíritu, entonces le doy rienda suelta a mis pasiones y a mis deseos. Pero cuando ando en el Espíritu domina mi cuerpo, domina mi voluntad, aleluya, y comienza a morir mi deseo humano. Porque el Espíritu Santo dice que hace morir las obras de nuestra carne.
O sea que tu carne no se domina con la carne. O sea que mi carne no se domina con mi deseo, con mi buena intención. Se domina con el Espíritu. Dios te dio algo poderoso y tienes que tenerlo en tu vida. Si no lo recibiste, tienes que pedirlo. Si no lo has recibido, tienes que decir, Señor, dame tu Espíritu Santo. El Espíritu Santo se recibe de múltiples maneras. No hay un orden establecido. Hubo gente que recibió el Espíritu Santo antes de bautizarse. ¿Cómo puede ser, pastor? Sí. Dice la palabra que Pedro fue a la casa de Cornelio. Porque por revelación, Cornelio mandó a llamar a Pedro. Ahora él llega a ese lugar. ¿Qué es lo que le dice Cornelio? ¿Qué es lo que le dice Cornelio a Pedro? El ángel vino y nos mandó a buscarte, que te fueran a buscar para escuchar lo que tienes que decirnos. Ahora, ¿qué es lo que tenía que decir Pedro? La palabra, Cristo. Cornelio oraba a Dios, pero no conocía a Cristo. Cuando Pedro comienza a hablar de Cristo, ¿qué es lo que pasa? Dice que de repente el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban oyendo el mensaje y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Ahora este lenguaje no es un lenguaje de idioma. El del aposento alto hablaron en romano, hablaron en africano, hablaron en diferentes lenguas, pero este Espíritu Santo, este lenguaje es un lenguaje espiritual. ¿Sabías que hay un lenguaje espiritual? ¿Sabías que hay lenguas angelicales, aleluya? Que el que habla en el Espíritu, que el que habla en lengua, habla misterios con Dios. Tú te edificas en ese lenguaje que los demonios no entienden. Los demonios no entienden ni pueden entender cuando tú hablas en lengua con Dios. Qué poderoso es hablar en lengua. Si yo no lo recibiera y no lo haya recibido, yo me preocuparía por hablar en lengua. Yo le diría y buscaría, Señor, dame el Espíritu Santo. Dame el lenguaje que el diablo no entiende. Dame el lenguaje en el que soy edificado, aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Y dice la palabra, habiéndole impuesto las manos, dijimos, en el aposento alto todos estaban orando, vino un viento recio, vinieron las lenguas. En la casa de Cornelio, Pedro está predicando. No había oración, pero estaban hablando la palabra. Y la palabra produjo que en medio de la predicación de la palabra, el Espíritu Santo descendiera y bautizara a todos. Ahora Pedro está sorprendido. ¿Cómo puede ser que los gentiles reciban el mismo Espíritu? Pero Pedro le había sido advertido por el Señor. No llames común inmundo a lo que yo santifiqué. O sea que los gentiles también estaban preparados para recibir el don del Espíritu Santo. Y Pablo en esta oportunidad no fue por la palabra. En esta oportunidad no fue por oración, fue por imposición. ¿Por qué Pablo podía impartir el Espíritu? Porque el Espíritu estaba en él. Pablo no podía dar de lo que no tenía, pero sí de lo que tenía. Y él estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Por eso dice, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Qué pasó cuando vino el Espíritu Santo? ¿Qué es la primera señal? Y hablaban en lenguas. ¿Qué es la segunda señal? Y profetizaban. El Espíritu Santo de Dios, cuando viene a nuestra vida, no es solamente danza, es un lenguaje, pero también hace que nosotros comencemos a profetizar. Estas personas no eran profetas, eran discípulos, pero el Espíritu de Dios y tomó su boca para profetizar, tomó su boca para hablar de parte de Dios, aleluya. ¿Cuántos conocen el hablar en lenguas? ¿Cuántos conocen lo que le estoy diciendo? Esto, si no lo tienen que pedir. Es un arma poderosa en las manos de Dios. Cuando la palabra dice que habla lengua, habla misterios con Dios y se edifica a sí mismo. Esos misterios son cosas que no son dadas a conocer a los hombres. Son cosas que Dios va a hablar específicamente contigo. Cosas que Dios va a revelar específicamente a tu vida. Cosas que ni los mismos demonios, que aunque quieran oír, pueden oír, porque ese lenguaje es un lenguaje que el Dios del cielo puso en nosotros por medio de su Espíritu Santo para hablar con Él. Entonces el Espíritu Santo, que escudriña lo profundo de Dios, trae de lo que está en el corazón del Padre,
de lo que está hablando el cielo de ti para manifestarlo en tu vida, aleluya. Y tú comienzas a recibir instrucciones, comienzas a recibir respuestas, comienzas a recibir visiones, comienzas a recibir revelaciones, aleluya, de todo lo que Dios te ha concedido, porque tienes al Espíritu que revela, porque tienes al Espíritu que enseña todas las cosas, aquel que inspiró a los hombres a escribir la palabra de Dios está dentro de ti cuando tú lo pides. El que le enseñó a Moisés el Génesis, aunque Moisés no estuvo en Génesis. La pregunta es, ¿cómo Moisés habla tan claro de la creación de Dios si él no estuvo ahí? ¿Cuántos años pasaron? Vino después Moisés. Pero cuando Dios te quiere mostrar algo, Él no está limitado a tu humanidad, aleluya. Él no está limitado al tiempo. Él abrió los ojos de Moisés para que vea cómo Dios creó el mundo, cómo Dios creó al hombre, cómo Dios creó a la mujer, cómo Dios ordenó todas las cosas. Fue por revelación. Lo que escribió Moisés no fue por información, no fue por conocimiento humano, fue por revelación de Dios a su Espíritu. O sea que cuando tú estás conectado a Dios en comunión, puedes recibir cosas que no han conocido los hombres. Porque nadie conocía cómo fue creado el hombre. Nadie conocía por qué el hombre había sido destituido de la gloria de Dios. Nadie conocía todo lo que había pasado en el principio. Pero cuando Moisés subió al monte, cuando Dios le dijo, quiero hablar contigo, no solamente le dio los 10 mandamientos, le enseñó cómo cayó el hombre, le enseñó cómo creó él el mundo, aleluya. Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia que tú tienes, aleluya. ¿Cómo lo enseñó él? ¿Cómo lo escribió? Desde el conocimiento no, se lo revelaron. Cuando tú estás en comunión con Dios, recibes cosas que los hombres no conocen. Recibes cosas que no se aprenden en un instituto bíblico. Recibes cosas que no se aprenden en una escuela de teología. Se reciben por estar en la comunión con Dios. Qué poderoso es tener al Espíritu de Dios en nuestra vida. Qué poderoso es tener al Espíritu Santo, aleluya, en nuestra vida. Cuando tenemos al Espíritu Santo, se revela la plenitud de Cristo en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo glorifica a Cristo. Jesús dijo, Él me glorificará. El Espíritu Santo es aquel que trae la manifestación de Cristo en nuestra vida. Ahora, cuando yo hablo de Cristo, estoy hablando del Salvador, estoy hablando de aquel que era antes de ser. El Verbo se hizo carne. Y antes que el Verbo fuera hecho carne, Él ya era el Verbo. Porque el Verbo era en el principio con Dios, dijo Juan. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Por Él todo fue hecho y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En el mundo, venía este mundo, en el mundo estaba y el mundo no le conoció. ¿Qué está hablando Juan? Que cuando Dios estaba en el principio, el Verbo ya estaba en el principio. Cuando el Verbo se hizo carne, Él entró en una línea del tiempo. Pero el Verbo es eterno. Y cuando nosotros conocemos a Cristo y el Espíritu Santo comienza a revelar la eternidad de Cristo en nuestros corazones, aleluya. Jesucristo dijo, yo soy el principio, el primero y el último. Jesucristo es juez, pero también es abogado. Jesucristo no solamente es camino, verdad y vida. Jesucristo es Rey de Reyes, Señor de Señores. Jesucristo es el Cordero perfecto, pero también el León de la tribu de Judá. Jesucristo es la raíz de David, pero también es la fuente inagotable de vida, aleluya. Jesucristo no solamente es Jesús, Él se manifiesta de múltiples formas. Y el Espíritu Santo no solamente te lleva a conocer al Salvador, sino que te lleva a conocer al Rey, te lleva a conocer al León, te lleva a conocer al Cordero, te lleva a conocer a la fuente de vida, te lleva a conocer quién es Jesucristo. Necesitamos al Espíritu Santo. De otra manera, no podemos agradar a Dios en nada de lo que hagamos. Porque la oración tiene que ser en el Espíritu. Aún para orar, yo no puedo orar sin el Espíritu Santo. Mira qué importante, y estos hombres no lo tenían. Pablo entra en una preocupación y él dice, ¿cómo puede ser? Es alarmante que ellos no tienen el Espíritu Santo. Entonces comienza a orar para que lo reciban. Porque entiende que no pueden ser discípulos de conocimiento, sino que ser discípulos por revelación.
Somos discípulos del Señor Jesús porque Él se ha revelado en nuestros corazones, ha revelado su voluntad, ha revelado su luz, se ha revelado y se ha manifestado en nuestras vidas, para que entonces vivamos la vida de poder. Se vive en el Espíritu. La vida de poder se vive en el Espíritu. Tus deseos, mis deseos se vencen en el Espíritu. Mi mente es transformada por el Espíritu. Renovaos en el Espíritu de vuestra mente. O sea que la mente tiene espíritu. El Espíritu Santo renueva tu mente para que tú no vivas estancado lo que te pasó ayer, sino que en la mañana cuando te levantaste renovado, te levantaste orando, te levantaste conectando a la presencia de Dios, y el enojo que tenías ayer no te dura hasta hoy, aleluya, y lo que sentías ayer ya no lo siente, tu alma no siente, porque estás viviendo la vida del Espíritu, aleluya, y tu alma siente solamente que cuando estás vivo, pero cuando ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti, eso denota que alguien está muerto a los sentimientos humanos, muerto a las percepciones humanas. Pero al diablo no le gusta. Al diablo no le gusta la gente que anda en el Espíritu, porque es un problema para él. Por eso Pablo era un problema para él, porque Pablo no era almático. Alguien emocional, ¿sabe que lo van a matar allá? ¿Tú piensas que va a ir? ¿Sabe que le van a decir? Te van a matar allá, te van a cortar la cabeza. ¿Tú piensas que esa persona va a ir contenta? No. Pero como Pablo no vivía a él, sino Cristo vivía en él, él dijo: yo no tengo miedo a morir. El miedo a la muerte tú lo pierdes cuando tienes convicción de lo que recibiste. Cuando tienes convicción de que recibiste vida eterna, tú sabes que esta vida es temporal. Tú puedes dormir tranquilo. Tú no tienes miedo a andarte enfermando por aquí o por allá, o que esto me va a traer. No, tú sabes quién domina y quién gobierna tu vida. Y tú sabes que tú estarás en esta tierra hasta que Él lo diga. Hasta que Él no diga que tú te vas, no importa lo que venga, no importa la enfermedad que venga, no importa cómo el diablo se levante, tú no te vas de esta tierra hasta que Él no diga otra cosa. Y si Él no ha dicho otra cosa, pueden venir enfermedades, pueden venir desiertos, pueden venir crisis, pero no te vas a ir de esta tierra, porque Cristo vive en ti, tiene un plan y un propósito eterno que no se ha terminado. Es por eso que Pablo llega a Malta de un naufragio. Escucha bien, un viento grande, un naufragio. No murieron en el naufragio. Llega a la isla de Malta. Hay unos nativos. Está calentando, avivando el fuego. Y cuando aviva el fuego sale una serpiente y lo pica. Todos se quedan asombrados y dicen: este hombre va a morir, porque conocían el veneno de esa serpiente. Pero no muere. ¿Sabes por qué no muere? Porque Dios no tenía escrito que Pablo muriera ahí. Porque estaba escrito en los cielos que Pablo tenía que llegar a Roma. Y cuando Dios escribió algo de ti, aleluya, tú estás caminando en su voluntad, el diablo no te detiene donde Él quiere. El diablo no te mata cuando Él quiere. Tú llegas a cumplir la voluntad de Dios en tu vida y haces todo lo que ha planeado hacer contigo, aleluya. Puedes zapatear el infierno, puede enojarse, las víboras pueden picarte porque lo picó, pero no te va a matar el veneno que tenga, aleluya, porque estás lleno del Espíritu Santo de Dios y porque cargas una palabra de Dios, que tienes una meta, un camino final trazado y tienes que llegar a destino. A Jesús lo quisieron tirar por un barranco, pero no lo pudieron tocar. ¿Sabes por qué? Porque no había llegado su hora. Cuando no ha llegado tu hora, aunque el diablo quiera, no te puede tocar. Cuando no ha llegado tu hora, aleluya, cuando Dios dijo: todavía no es tu hora, aunque venga una enfermedad, el diablo a veces envía enfermedades, gente que trabaja los cuerpos, aunque te quiera tocar, aunque te quiera llevar, no te puedes llevar, porque hay una palabra superior, que es la palabra de Dios. Es por eso que Satanás salió corriendo, porque Jesús no echó fuera al diablo con poder. Jesús no echó fuera al diablo con milagros. Jesús echó fuera al diablo por la palabra. Si hay algo que no resiste Satanás, es alguien que sabe la palabra de Dios, que conoce el poder que hay en la palabra de Dios, aleluya. Y cuando tú te paras en la palabra de Dios y le dices: el diablo, suelta a mi familia, aleluya, porque herencia de Jehová son mis hijos, aleluya. Suelta mi casa, porque mi casa y yo vamos a servir al Señor. El diablo no puede confrontar la palabra de Dios. Es por eso que él salió huyendo delante de Jesús, porque la palabra, por la palabra lo echó fuera, aleluya. Cuando tú conoces la palabra,
Cuando tú sabes que no es un libro obsoleto, sino que es un libro en el cual hay poder de Dios en cada palabra que está escrita y tú la haces tuya, entonces la palabra se vuelve vida. Dijimos que la palabra es espíritu y vida. Dijimos que la palabra de Dios es espíritu y vida, perdón. Entonces cuando yo estoy hablando de la palabra de Dios, yo estoy hablando vida de Dios. Entonces cuando yo estoy hablando de la palabra de Dios, yo estoy hablando la verdad de Dios. Cuando yo estoy hablando de la palabra de Dios, aunque tengo un diagnóstico médico, aunque tengo un diagnóstico contrario, yo estoy hablando la palabra de Dios. Y por hablar la palabra de Dios, aunque dijeron muerte, yo estoy declarando vida. Aunque dijeron que hasta ahí moría, que le dijeron a Jairo, tu hija muere, ya se murió, no moleste al maestro. Tranquilo, dijo Jairo, Jesús, tu hija está durmiendo. Yo le pido a los niños que se calmen, por favor. Intentamos la palabra, por favor. Calmaditos. Calmaditos, por favor. Respeto a la palabra del Señor. No cualquier cosa lo que se está hablando. Entonces cuando Jesús le dice esto a Jairo, esto que le está diciendo Jesús, está destituyendo lo que Jairo oyó. Él escuchó, tu hija está muerta. Pero cuando él escucha de Jesús, tu hija está dormida, entró fe en el corazón de Jairo. Porque no es lo mismo decir que alguien está muerto que está dormido. Ante los ojos humanos, el panorama humano real había muerto. Pero para Jesús solo está dormida. Jesús solamente iba a despertarla. Entonces hay cosas que parecen en el plano natural que murieron, pero para Jesús están dormidas. Y Él va de camino a tu casa a despertarlas. Si tú sientes que se murieron cosas en tu vida, que tú sientes cosas que son irremediables en tu casa, y viniste en búsqueda de Jesús, Señor, tienes que hacer algo, aleluya. Todos te dicen, deja, no pelees más por eso, está muerto, eso no lo arregla nadie más. Pero tú dices, Jesús, yo necesito que vengas a casa. Jesús, yo necesito que tú entres en mi casa. Y Él te dice, tranquilo, hija, hijo, no está muerto, está dormido, lo voy a despertar. Lo que tú piensas que se echó a perder solamente está dormido, lo voy a levantar, voy de camino a tu casa a levantarlo, aleluya. Porque cuando iba Jesús no iba solo, iba portando el Espíritu Santo, aleluya. Cuando Jesús llegó a la casa de Jairo no llegó solo, el Espíritu Santo estaba dentro de él. El que da vida estaba dentro de él. El que resucita está dentro de él. El que sana las enfermedades estaba dentro de él. Y cuando él le dijo, soltó la palabra, le dijo, Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate, aleluya. Dice que la palabra provocó que el Espíritu activara el cuerpo de esa niña y se despertó y vio a Jesús. Cuando tú tienes a Jesús en tu casa, el Espíritu Santo comienza a resucitar las cosas que están muertas. El Espíritu Santo comienza a darle vida a lo que estaba muerto. El Espíritu Santo comienza a traer amor donde no hay amor. El Espíritu Santo comienza a traer fe donde no había fe. El Espíritu Santo comienza a traer esperanza donde no había esperanza. El Espíritu Santo comienza a traer mansedumbre y templanza donde no había templanza. Él comienza a traer gozo donde había tristeza. Él comienza a traer gozo donde había amargura. Él comienza a hacerte despertar distinto y distinta, porque es Él el que te llena, es Él el que te sacia, es Él el que te sana, es Él el que se te liberta. Tú necesitas un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Si no lo has recibido, pídelo, búscalo, clámalo, dile, Padre, necesito tu Espíritu Santo en mi vida. Oh, Jesús dijo, ustedes son padres y saben dar buenas cosas a sus hijos. ¿Cuánto más mi Padre no le dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Si tú le pides a Dios, dame tu Espíritu porque no puedo vencer yo solo o solo con mi fuerza, ¿piensas que Él te lo negará? Si tú le dices, Padre, dame tu Espíritu porque no puedo solo, Él sabe que no puedes solo, Él sabe que no puedes sola. Por eso Jesús estableció un principio, caminar en la llenura del Espíritu Santo. Cuando Jesucristo fue tu carne para comenzar a servir en el ministerio por el cual tenía comisionado, Él no lo hizo bajo conocimiento humano, Él no lo hizo bajo una identidad humana, Él lo hizo bajo la llenura y el poder del Espíritu Santo. Cuando Jesucristo vino, te vino a dar vida eterna, pero también vino a resucitar la parte espiritual que hay en ti. Vino a darte vida en el Espíritu.
No solamente te dio salvación, no solamente eres tu redentor. Él dice, yo soy la puerta, el que cree en mí, dice, por él entrará por ella, y hallará, y saldrá y hallará pastos verdes. Lo que te está diciendo Jesús, el que cree en mí, no solamente es para la vida eterna, entra en el lugar de los pastos verdes. Entra en el lugar de la plenitud. Entra en el lugar donde hay abundancia. Eso representa los pastos, donde hay palabra, presencia de Dios. ¿Cuánto hace que muchas veces somos dominados por nuestros sentimientos, por las cosas que nos pasan? La respuesta es que aquí Dios quiere darte a tu espíritu, para que tu espíritu domine tu alma, para que tu espíritu dirija tu vida, para que tu Espíritu Santo te dirija por completo. Y entonces verás la verdadera vida que Dios quiere que vivas. Aleluya. El Espíritu Santo está aquí en este lugar. Él está esperando a alguien que lo anhele, que lo ame, que le diga, Padre, dame tu Espíritu. Necesito tu Espíritu Santo, dame el lenguaje del cielo, Señor. Quiero hablar misterios contigo. Quiero que me reveles cosas que no han subido el corazón de hombre. Quiero que me reveles lo que vas a hacer con mis hijos. Quiero que me reveles lo que tienes preparado hacer con mi familia. Quiero que me lo muestres. Quiero verlo, Señor. Muéstrame, Espíritu Santo. Padre, muéstrame. Dame tu Espíritu para conocer tu corazón. Dame tu Espíritu para que tu palabra se haga vida en mí. Necesito el Espíritu Santo de Dios. La religión no cambia, pero el Espíritu Santo te transforma por dentro. No es una lucha humana, mi hermano. Zacarías dijo, no es con espada, no es con ejército, es con el Espíritu de Dios. O sea que hay cosas que no se vencen desde tu capacidad. Hay cosas que se vencen por medio del Espíritu Santo. Que tú pases toda la fuerza que tú quieras de tu humanidad. Que tú puedes intentar poner la más buena voluntad que tú quieras. Y tú dices, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, pero parece que me haya quedado bien nada. Al final todo lo que hago no sirve. No, necesitas hacerlo en el Espíritu. Necesitas orar en el Espíritu. Porque en el Espíritu se liberan cosas que no se liberan en tu fuerza. En el Espíritu se liberan vidas que no se liberan en tu fuerza. Cuando tú entras en la oración en el Espíritu, entras a un plano espiritual. Que lo espiritual es lo que está dominando lo natural. La pregunta es, esta sombra que está ahí en el púlpito, ¿por qué está? Porque es el resultado de esto. En el mundo espiritual es esto, lo que nosotros vemos en la sombra. Entonces cuando tú veas a una persona que está enojada, que está manifestada, no veas a la persona lo que ves, tienes que atacar lo que no se ve. Porque lo que no se ve está emitiendo una sombra, un movimiento, una reacción. Entonces cuando tú trabajas desde este punto, aleluya, tú no vas a luchar con la persona, con Juan, con Pedro, Petronila, Ramona, Pedro, Anastasio, no sé, pon el nombre que quieras, vas a atar al hombre fuerte. Vas a ir al mundo espiritual porque sabes dónde tienes que atacar. Y si liberas ahí, todo lo que desate en el cielo, dice la palabra, será desatado en la tierra. Todo lo que liberes en la tierra será desatado en el cielo. Cuando tú oras en el Espíritu, estás desatando del mundo espiritual. Lo que ataba a tu hijo, a tu hija, no lo va a atar más, porque te fue revelado por el Espíritu. Porque no estás orando, pidiendo, Señor, por favor, estás tomando la autoridad de Dios en el Espíritu y estás declarando libertad, aleluya. Ponte en pie por un momento. Oh, el Espíritu Santo es maravilloso, mi hermano. La religión te puede tener